Continuamos aquí en Tierra Viva por la 96.1 Radio Pop Rosario. Inés, ya tenemos en contacto a un querido amigo nuestro de aquí del programa, Adrián Salvucci, que es analista político internacional, se desempeñó como columnista de la cadena Russia Today y participó en el canal Telesur. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te escucho perfectamente yo. Adrián, hace un tiempo que no hablábamos, y cuánto que pasó en estos años, en este par de años que no charlamos. Yo te pediría que nos hagas un pantallazo internacionalmente de lo que estamos viviendo con esta, como dijo el Papa, tercera guerra mundial ya en camino. Mira, sí, es muy buena tu pregunta. El hecho de que quizás no hayamos hablado en el último año parece como si fuera una década entera o décadas, porque pasan tantas cosas que uno realmente pierde un poco puede perder la orientación, porque hoy especialmente gracias a todas estas redes sociales y estas alternativas que tenemos comunicacionales, estamos desinformados. Pero déjame aventurarme a ver si se puede hacer una apretada síntesis en el siguiente sentido. Lo que hemos vivido, especialmente hace exactamente 3 años, se inició oficialmente a nivel mundial el 11 de marzo del 2023 con la crisis de salud pública que se desató en ese momento oficialmente por la Organización Mundial de la Salud, lo que para mí, yo hago una interpretación alternativa que más allá de temas de salud pública o no salud pública, yo no soy médico y no puedo opinar al respecto, pero sí creo que lo que hemos vivido es un golpe de estado global planetario y que nos ha impuesto un gobierno mundial. Entonces la mayoría de la gente, si me escucha en este momento, va a decir, un gobierno mundial, pero eso es bueno. Seguramente nos van a convocar algún domingo pronto a todos los 8.000 millones de ciudadanos del planeta Tierra y nos van a decir, bueno, elijan a quién quieren de presidente, a quién quieren de gobernadores, a quién quieren de diputados y senadores del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Pero aquí que este gobierno mundial que nos han impuesto no es público. Si fuera público harían eso justamente, que el pueblo decide quiénes son sus gobernantes con campañas políticas, etcétera. Pero como este es un gobierno mundial privado, eminentemente privado, no se rige por las leyes o por las reglas, por así decirlo, que rigen al poder político nacional e internacional, donde el pueblo es el que participa. Se rige más por reglas que se asemejan a la de las grandes corporaciones, a la de las grandes empresas. Por ejemplo, Amazon tiene algo así como 2.400.000 empleados, pero no son los empleados de Amazon los que eligen quién va a ser el director ejecutivo de Amazon. Al director ejecutivo de Amazon, que es este señor sumamente trillonario, Jeff Bezos, al director general, lo elige el directorio, y al directorio de Amazon lo eligen los accionistas de Amazon. O sea, es exactamente al revés que el orden público, con lo cual la primera pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿quiénes son los accionistas del planeta Tierra? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿Y qué quieren? Qué bueno. A partir de ahí creo que empezamos a aclarar un poquito las cosas. Y sí, a partir de ahí también vimos, y con esto hago un primer redondeo, lo que se viene impulsando, imponiendo prácticamente, es lo que podríamos sintetizar como la Agenda 2030, que pretende que para el 2030 todo el planeta, todos los países se rijan por los 17 eufemismos, que son las 17 metas de sustentabilidad, que suenan muy lindos. Terminemos con la pobreza, salud para todos, educación para todos, un planeta limpio. Suena hermoso, pero son eufemismos, porque en realidad encubren algo muy diferente y viene
promovido por la Organización de las Naciones Unidas, que tiene la capacidad de imponer las decisiones que se toman, por ejemplo a la Argentina, porque Argentina votó a favor de la Agenda 2030, esto fue más o menos por el año 2015, pero le ha cedido, por así decirlo, la administración, la parte táctica de cómo se impone, a un ente privado, como era de esperarse, que es el Foro Económico Mundial. Esto no es algo que yo imaginé, ¿eh? Hay un acuerdo de junio del 2019 entre Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, por un lado, y Klaus Schwab, que es el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, mediante el cual las Naciones Unidas le dicen: nosotros se lo imponemos a todos los países miembros, Argentina, por ejemplo, y ustedes van diciéndole a todas las empresas, países, corporaciones, los multimedios, que son los que hacen la guerra psicológica planetaria, qué significa en cada caso, qué es urgente, qué es terriblemente peligroso, y lo van haciendo desde el ámbito público. Y así, en forma conjunta, haciendo una especie de tándem, pedaleando en la misma bicicleta, nos vienen imponiendo este gobierno mundial. Con un pequeño problema, y aquí sí termino, que es el siguiente. Creo que no se esperaban la crisis que se le desató el 24 de febrero del 2022 y que un poco quizás haya pateado el tablero o lo movió muy fuerte. No creo que lo haya pateado, pero lo movió muy fuerte y se han caído muchas fichas. Claro, acá apareció un personaje, creo que de eso te referís vos, que se llama Putin. Y que lo que pretendemos en medio un mundo multipolar, mientras sus aliados pretenden un mundo unipolar, donde por supuesto, por lo menos en lo económico y en lo militar, la voz cantante inapelable la venía dando Estados Unidos de Norteamérica. Es muy interesante el personaje de Putin, porque el Foro Económico Mundial tiene lo que ellos llaman la escuela de futuros líderes globales. Y en esos futuros líderes globales, el propio Klaus Schwab, que es un alemán bastante bocón, porque uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las palabras que dice, dijo Klaus Schwab, en el ámbito del Foro Económico Mundial, en el 2019, nosotros vamos entrenando a futuros líderes globales y después los colocamos a través del financiamiento, a través de los multimedios muy amistosos, etcétera, en los puestos de poder. Y dio nombres específicos: Angela Merkel en Alemania, Olaf Scholz en Alemania, Emmanuel Macron en Francia y Nicolas Sarkozy en Francia, presidentes de Francia, Tony Blair y luego David Cameron en el Reino Unido, dio una serie de números, y también dijo Vladimir Putin, y a mí eso siempre me quedó un poquito atragantado, porque uno diría Vladimir Putin, y mi duda, que la planteo y la comparto con todos ustedes, es: ¿Vladimir Putin era realmente un hombre convencido con esta propuesta del cambio climático, de la salud pública planetaria y las emergencias terribles que estamos viviendo, o fue un infiltrado? Porque no olvidemos que Vladimir Putin, en la ex Unión Soviética, era una de las principales autoridades de la KGB, exacto, o sea, de el servicio de inteligencia. Sí, ¿y a dónde lo mandaron a hacerse cargo? A lo que entonces era, en los años 80, Alemania Oriental, donde casualmente trabó buena amistad con una alemana gordita, rubia, que se llamaba Angela Merkel y que era la jefe de las juventudes comunistas de la ex Alemania Oriental. Pero bueno, eso sería otro tema a ir indagando, pero en definitiva, yo cada día me convenzo más que lo que hizo Putin fue infiltrar un poco el Foro Económico Mundial, participar, hacer de cuenta que es amigo, hacer de cuenta que está convencido, pero por lo menos cuando se vio ante la disyuntiva, ¿qué priorizo? El mundo único que quieren imponer desde el Foro Económico Mundial, o la soberanía de la madre Rusia, y creo que terminó priorizando la soberanía de la madre Rusia, especialmente, y esto es importante decirlo por la confusión que hay hoy en día y por la censura que hay en todos los grandes medios, incluso aquí en Argentina, sean de izquierda o de derecha.
No olvidemos que cuando cae la ex Unión Soviética y el secretario general del Partido Comunista Soviético era Mikhail Gorbachev, le preguntaron, estoy hablando de esto del año 1990, 1991, hubo una conversación con el entonces presidente George Bush padre, y le dice George Bush padre, por favor, si tiramos abajo el muro de Berlín, que Alemania Oriental se integre a Alemania Occidental. Y Gorbachev le dijo, está bien, me parece que es una opción, pero cuidado, Alemania Oriental es uno de los países miembros de la alianza militar de la ex Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, que se terminó disolviendo con la caída de la ex Unión Soviética, sí. Y pasaría, claro, con esta fusión, esta Alemania unida, pasaría de ser parte del Pacto de Varsovia a ser parte de la OTAN. Exacto. Y Gorbachev dijo, está bien, lo acepto, no hay ningún problema, tiren abajo el muro de Berlín, reunificación de Alemania, toda Alemania es parte de la OTAN, pero una cosa, no amplíen la OTAN más hacia el este, hacia mi país. Y le dijeron, pero por supuesto, Vladimir, mirá si vamos a hacer semejante barbaridad. ¿Y qué hizo Alemania? La OTAN a partir de entonces, o sea, Estados Unidos, en varias etapas. Primero incorporó a todos los países que habían estado cautivos de la ex Unión Soviética, Hungría, Bulgaria, Rumania, países que eran formalmente independientes pero estaban muy controlados por la ex Unión Soviética. Y después, en otra etapa, empezó a incorporar los países que habían sido parte de la Unión Soviética, Lituania, Latvia, Estonia, y cuando llegaron a Ucrania, que es todo un tema que te digo, es para debatirlo y sería para hablarlo horas enteras, ahí le dijo Putin, hasta acá llegaste, más no vas a llegar. Y ahí se desató la guerra a partir del 22 de febrero del año pasado. Lo que pasa es que los medios lo ocultan, no lo dicen, te lo presentan a Putin y a Rusia como un país agresor, cosa que no es el caso, y es muy importante, si querés ahora también podemos hablar de esto, hay un informe de un gran periodista, Seymour Hersh, muy respetado en Estados Unidos, que acusa al presidente Joe Biden con elementos muy contundentes de ser el responsable de haber volado el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el 26 de septiembre del año pasado, da todas las pruebas, y eso los grandes medios, CNN, la NBC, el Washington Post, The Economist, etcétera, miran para otro lado y se van bajito. Claro, yo siempre le digo acá a los oyentes, esto es como si Rusia le hubiese instalado una base, digamos, rusa, en la frontera con México. Bueno, o sea, ¿qué? Vos fíjate una cosa, Daniel, hace poquito también estuvo todo con el video, inclusive un video impactante que muestra cómo un avión, un bombardero rusa, vuela y roza a un dron norteamericano sobre el Mar Negro. Y dicen, ¡qué barbaridad! Hasta los republicanos dicen, pero ¡qué barbaridad! ¿Cómo van a tirar abajo un dron americano en aguas internacionales? Y entonces yo digo, sí, pero un poquito. Estaba a 60 millas de Crimea, de lo que es hoy formalmente Rusia. ¿Qué harían los norteamericanos si los rusos mandaran un dron o mandara bombarderos, como fue el segundo caso, a 60, 70 millas de Nueva York, o de Boston, o de Washington, D.C., o de Los Ángeles, o de San Francisco? Por eso hay una visión tan injusta, tan desequilibrada, donde uno se da cuenta que esto ya no es información, es propaganda, o peor, guerra psicológica. Sí. La pregunta sería al revés. ¿Qué hace un dron de Estados Unidos en el mar Báltico? Bueno, exactamente. Yo tengo acá esos programas como Flight Radar, que te dicen dónde están cada uno de los aviones, etcétera, etcétera, y sobre el Mar Negro todas las noches aparece un avión de caza, que puede volar a algo así como 53.000 metros, 53.000 pies, o sea, como 15.000 metros de altura, y está sobre el Mar Báltico, el Mar Negro, dando vueltas, yendo, viniendo, siempre sobre las aguas internacionales. Es verdad. Pero yendo, viniendo, pispeando, por así decirlo, que es uno de estos aviones AWAC que tienen todo el equipamiento electrónico para poder espiar, etcétera, etcétera. ¿Qué dirían los norteamericanos si hubiera aviones de espionaje electrónico sobrevolando a 150 kilómetros de, insisto, Washington, Nueva York, Boston, etcétera? Bueno, lo pudimos ver con los famosos globos esos que aparecieron
allí en Eso Estados Unidos. Infantil. Que gastaron un misil para derribar un globo cuando lo podrían haber derribado con balas. Y era de un colegio, porque en definitiva terminó, uno de los que tiraron abajo era de un colegio, era algo experimental. Pero también ahí hay otro factor que tiene que ver con la guerra psicológica. Claro. Cada tanto este sistema prueba a ver, y discúlpame que lo diga de esta forma, a ver la opinión pública norteamericana, en primera instancia para ellos, y la planetaria, a ver cuán estúpida es. Vos te recordarás que hace 10 años hubo una foto donde estaba el presidente Obama con la secretaria de Estado Hillary Clinton en aquel momento, con el vicepresidente Joe Biden mirando un operativo, porque después nos dijeron, flash informativo, descubrimos dónde está Bin Laden, lo fuimos a buscar, entramos en secreto, lo agarramos, lo baleamos, lo matamos, y cuando llevábamos su cadáver a la base se nos cayó al agua, se nos cayó al mar, nos olvidamos de cerrar la puerta y se nos cayó el cuerpo de Osama Bin Laden. Y la gente, la opinión pública norteamericana, es tan infantil, está tan desculturizada, desinformada, descerebrada, que mayormente lo creyó. De la misma manera que nos dijeron hace exactamente 3 años. Uy, un murciélago parece que voló sobre un mercado en una ciudad china y mirá lo que está pasando. Va a haber millones y cientos, miles de millones de muertos. Quédate en casa, ponete mal hijo, date el pinchazo, etcétera, etcétera. Y en definitiva, no lo quieren admitir todavía, pero lo van a tener que terminar admitiendo, fue una mentira gigantesca para controlar, para ver a ver cuánto podemos controlar a la gente. Claro, pero si vos recordás, Adrián, primero lanzaron una película que se llamó Epidemia, creo, una cosa así, donde ¿me estás escuchando, Adrián? A ver, creo que se cortó. A ver, un segundito. Vamos a ver si retomamos. Interesantísimo, como siempre, sí, ¿no? Adrián sí, Salvucci. Además tiene muchísima información, conoce. Sí. Ha vivido en los lugares de los que habla, por ejemplo, Estados Unidos. Cuando él habla de cómo es la población de Estados Unidos, la conoce porque vivió ahí. Sí, no. Aparte, o sea, todo con datos, por supuesto, ¿no? A ver si podemos retomar ya la comunicación. Te escucho. Perfecto, se había cortado. Adrián te decía que previo a esto también, no sé si recordás, que lanzaron una película que creo que se llamaba Pandemia o Epidemia, una cosa así, donde un murciélago mordía a un cerdo en un restaurante y comenzaba también toda una epidemia, ¿no? O sea, qué casualidad. Bueno, eso se llama programación predictiva. Para cualquiera de los que de tu audiencia que le pueda interesar, si me mandan un correo electrónico a mi correo que es arsalvucci, tal como suena, arsalvucci@gmail.com. Tengo un canal en YouTube y otro en Odyssey, porque YouTube me censura, donde uno de los videos que pude hacer, y está en Odyssey, es el siguiente. Encontré que había 100, después en realidad eran más de 100, pero dejé de contar, pero ya estaba aburrido. Como mínimo 100 películas y series sobre pandemias a lo largo de los últimos 40 años, diciéndonos, como decís vos, guarda que un chancho va a dejar una... No, guarda que van a ser unos terroristas. No, guarda que van a ser unos nazis que sobrevivieron. No, guarda esto, guarda aquello, pero siempre una pandemia que iba a decimar a la humanidad, iba a matar al 95% de la gente, y venía o Bruce Willis o algún héroe o Stallone para salvar la situación para todo el mundo. O el hombre araña ahí volando. Exactamente. Lo mismo con los ET. Han hecho tantas películas porque Hollywood opera conjuntamente con la CIA en esta guerra psicológica planetaria. Han hecho tantas películas de los marcianos que aterrizan que prácticamente hay un ET para el gusto de cada uno. Hay de chocolate, vainilla, frutilla. Hay buenos, y son todos malos. Generalmente. Sí, y de vez en cuando aparece uno bueno que a lo mejor viene con la bandera norteamericana, claro. Otros que son babosos, otros que son mujeres muy lindas, etcétera. Hay un extraterrestre para el gusto de cada uno. Es como las heladerías nuestras que tienen 53 gustos de helado, mismo con lo mismo con los ET. Es parte de la guerra psicológica de la programación predictiva, claro. en este caso. ¿Y con qué se salva siempre el mundo?
con los norteamericanos, por supuesto. ¿Y con qué más? Y tirando un misil nuclear. Obvio. Y otra cosa, Daniel, si vienen los extraterrestres, no te quepa ninguna duda que no van a aterrizar ni en la Casa Rosada, ni en Inglaterra, ni en ninguna otra parte, sino en el jardín, en un día soleado, por supuesto, de la Casa Blanca. ¿Dónde más van a ir? Claro. Son los muchachitos esos. Adrián, por supuesto, contame un poquito cómo ves esta trama que se está llevando a cabo ahora con China, donde vemos esta alianza Aqua, esta nueva alianza Aqua, donde Inglaterra, Australia y Estados Unidos se van a encargar de China, ¿no? Y parece que la OTAN se va a encargar de Rusia. Bueno, eso es peligrosísimo. Acá un imperio decadente, que es el imperio anglo-norteamericano, y esto que te estoy diciendo ahora indirectamente a nosotros nos conviene, ¿no? Pero este imperio anglo-norteamericano está en franca decadencia y está en caída porque están achanchados. Les fue demasiado fácil hacer todo lo que hicieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente invadiendo países, destruyendo países. Se acaban de cumplir hace 3 días los 20 años de la invasión de Irak. Exacto. Por el gobierno de George Vergonzosa. W. Bush, que según los propios estudiosos norteamericanos y británicos principalmente, dejó 1.500.000 civiles y algunos militares, y luego algunos militares muertos en Irak y otros 500.000 en Afganistán, todo en base a ¿qué? En base a armas de destrucción masiva, que después terminó siendo una mentira garrafal. O sea, Estados Unidos, que tenía un enorme prestigio hasta hace 40 años más o menos, hoy no tiene prestigio alguno. Lo que hace es inspira miedo, terror y pánico, porque es realmente un animal feroz, degenerado, auténticamente peligroso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que han hecho principalmente Rusia y China, porque tienen las espaldas para poderlo hacer, están imponiendo un contramodelo, o sea, un mundo multipolar, y justamente está Xi Jinping terminando su visita a Moscú para ponerse de acuerdo en ese sentido. Y están invitando indirectamente a todos los países a que se rasquen la cabeza, miren al mundo y piensen de cuál de estos en qué parte de este mundo multipolar quieren estar insertos. BRICS también es un esquema más eminentemente en lo económico, pero también es parte de un esquema multipolar que no es una división tajante como era antes, la ex Unión Soviética de un lado y Estados Unidos del otro y la democracia. No, hoy está mucho más difuso, pero es muy bueno para nosotros que esa alianza anglo-norteamericana esté decayendo y esté fallando. ¿Qué quieren hacer? Han impuesto a Australia y Nueva Zelanda, que es parte de la mancomunidad de naciones del Imperio Británico, que son como 55, a que formen parte de esta alianza militar como primera línea de fuego para una eventual, y quizás no tan eventual, guerra contra China. Lo cual digo, pobres australianos y pobres neozelandeses, porque también vienen usando a Ucrania como la primera línea de fuego en contra de Rusia, y mira cómo le está yendo a Ucrania. Biden está diciendo, palabra más, palabra menos, vamos a pelear esta guerra hasta el último ucraniano, y es lo que están haciendo, hasta el último ucraniano. Sentado en Washington, D.C., es muy fácil decir eso. Y sentado en Londres y en París, menos, pero también es bastante fácil. Pobres ucranianos, realmente uno sufre por ellos. Pero es lo que están haciendo ahora. Están moviendo las piezas de este ajedrez planetario y les está yendo mal. Porque en Ucrania les están perdiendo. Vamos a decir las cosas como son. Están perdiendo de la misma manera que pensaron que con las sanciones vamos a colapsar la economía rusa, y les pasó exactamente lo opuesto. Hoy la economía rusa está más sólida que nunca y se le empezaron a venir abajo los bancos, y a los rusos, gracias a las sanciones, no les afecta. Y a los chinos, que les afecta un poco, lo miran con cierta distancia. Y ha destruido la economía europea también. Bueno, en este sándwich, el gran salame se llama la Unión Europea. Tienen los peores líderes imaginables.
Claro, los líderes de la Unión Europea son auténticos criminales. Está Ursula von der Leyen, los distintos presidentes y primeros ministros de las principales potencias europeas, espero que sean juzgados, muchos de ellos, como te decía, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, antes Angela Merkel, el propio señor Sánchez en España, son salidos del Foro Económico Mundial porque se los capacitó justamente para cumplir con estas funciones disciplinadamente, o son próximos a alguno de los bancos de cerebros, de los think tanks que operan mancomunadamente con el grupo Bilderberg antes, que ahora ha sido heredado por el Foro Económico Mundial, la Comisión Trilateral de David Rockefeller y Rothschild, el Consejo de Relaciones Exteriores, y la lista sigue porque es una lista bastante amplia. Esto hay que tenerlo presente porque van a pagar las consecuencias. Fíjate vos que, volviendo al señor Schwab, en este video que hizo, que fue en la Universidad de Harvard en el 2019, cuando habla, recién había asumido Justin Trudeau en Canadá, otro miembro de esta mafia, y dice, por ejemplo, hubo una cena en honor al nuevo presidente, el joven Justin Trudeau, y su gabinete, más de la mitad de su gabinete, son jóvenes salidos del Foro Económico Mundial, y ahí usó esta frase maldita para él. Nosotros lo que hacemos es penetramos los gabinetes y así controlamos los países. ¡A la pucha! Y cuidado, aquí en Argentina, Mauricio Macri, expresidente de la Nación, salió de los jóvenes futuros líderes globales, pero también Martín Guzmán, que fue ministro de Economía el inservible de Alberto Fernández, también salió de ese mismo lugar, al igual que Lustó, el joven economista Lustó, y unos cuantos más aquí en Argentina. De manera que todo esto lo tenemos que tener presente, porque un error para analizar el mundo actual es creer que hay una división entre izquierdas y derechas. No hay más división entre izquierda y derecha. Son los dos pedales de la misma bicicleta. Y todos sabemos, cuando andas en bicicleta, tenés que pedalear por izquierda, pero cuando llegaste abajo ya no podés pedalear por izquierda. ¿Qué tenés que hacer? Pedalear por derecha. Y así, Argentina es un caso típico. Cuando ya medio nos pudrimos de todo lo que estaban haciendo los Kirchner, dijeron, bueno, vamos a dejarlos pedalear por derecha. Vino Mauricio, pedaleó por derecha, fue un fracaso total porque es un inservible como pocos y es tan ladrón como los Kirchner, y ahora están diciendo, bueno, que venga a pedalear por derecha CFK y que elija a alguien. Bueno, no eligió muy bien CFK porque eligió al más inútil de todo lo que tenía a la vista, justamente para que no le hiciera sombra a ella, y ahora, bueno, quizás en las elecciones próximas va a venir alguien de derecha, y como en la derecha no había nadie que realmente fuera capaz, lo tienen a Patricia Bullrich, lo tienen a Rodríguez Larreta, lo tienen a Macri, la tienen a María Eugenia Vidal, inventaron al quinto Beatle y nos meten a Milei. Entonces Milei quizás sea una especie de estrella ascendente que les conviene no a la Argentina, sino a ellos, porque no olvidemos que las campañas no solamente necesitan millones y millones, y no estoy exagerando, decenas de millones de dólares, sino también necesitan de buena publicidad, que The Economist o el Financial Times o el New York Times, de izquierda o de derecha, te hagan una buena nota y te presenten bien, que después va a ser reflejado por los lacayos locales, por supuesto. Si el New York Times dice que fulano es bueno, y Clarín y La Nación van a decir lo mismo, y la Exacto. capital de Rosario también. Por o sea, supuesto. no van a oponerse. La oposición izquierda y derecha hoy en día es una farsa. Es muy horizontal. No hay que pensar en términos de izquierda y derecha, sino en términos de arriba y abajo. Arriba, en la punta de la pirámide, hay un grupo muy chiquito, no sé si será el 1 o el 2% de la población planetaria, que tiene todo el dinero, y abajo estamos el 99% de todos los ciudadanos a pie, como vos, como yo, que tratamos de vivir de nuestro trabajo y nos están permanentemente embaucando, empujando, mintiendo y obligándonos a hacer cosas que normalmente ningún ser humano normal haría. Adrián, extraordinario, como siempre. Te pediría, para culminar, ¿cómo ves el futuro de acá a pocos años? Con todo esto que hemos hablado hoy. Mira, eso ahí hasta entramos, hasta te diría que uno puede llegar a entrar en algo que se escapa por completo de la geopolítica y que ingresa en algo ya un
Algunos dirían místico, yo diría que es meramente psicología profunda, y te aclaro que estoy escribiendo un libro al respecto, que es más que evidente, pero uno tiene que ampliar el espectro temporal. Hay que dejar de ver en términos de qué pasó la semana pasada, qué va a pasar la semana que viene, o qué pasó el año pasado y qué va a pasar el año que viene, sino que hay que entrar a ver en términos de ciclos históricos y psicológicos humanos. Y ahí es donde creo que estamos realmente al final de todo un proceso milenario, que probablemente termine con algo insospechado por los propios hacedores de este gobierno mundial degenerado que hoy nos quieren imponer. Por eso están tan nerviosos, por eso están tan apurados con la Agenda 2020, 2030, etcétera. A mí me sorprendió cuando se reunió el Foro Económico Mundial en enero de este año, los popes del cambio climático, por ejemplo, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el actual zar Sar por ser el jefe autoritario del presidente Biden para todo el tema del cambio climático, que es el señor John Kerry, todos miembros de las mismas organizaciones y, por supuesto, todos ultramillonarios, estaban histéricos, al borde de un ataque de nervios, inclusive pidiendo por las medidas del cambio climático a gritos. Hay que verlo a Al Gore en su conferencia, a los gritos. Y es porque se dan cuenta que por más que tienen todo el poder y todo el dinero, se les termina el tiempo, porque no entienden el tiempo. Yo estoy escribiendo un libro, lo voy a sacar en breve, que se llama Con signos de admiración, estos tiempos finales, donde abordo que justamente hay ciertos aspectos místicos que, más allá de que uno cree o no cree en lo místico, es la psicología colectiva de los arquetipos humanos que reaccionan, y algunas personas lo ven, lo grafican, o lo dicen de una manera muy simplista. A veces pueden ser niños, como fueron los niños de Fátima, o en Garabandal en España, o en otros casos, o algunos místicos también lo han visto. Y creo que no es para abrazarse a eso, porque uno estaría entrando en la irracionalidad, pero sí es para tenerlo presente, porque quizás ahí estén los signos que necesitamos para saber cómo va a terminar este ciclo. Si ganan los dueños del mundo actual, terminamos en una guerra nuclear, porque nos están imponiendo eso, prácticamente una guerra nuclear. Pero creo que siempre, a último momento, aquellos que están inspirados por lo satánico, le van mal los planes. Adrián, extraordinario, es para quedarme todo el día escuchándote. Te vamos a molestar más seguido porque creo que la actualidad así lo merece, y por supuesto vos podés darnos una mirada distinta a la desinformación que todos los medios nos someten. Te dejo un abrazo Daniel, enorme y muchísimas gracias por todo. Sí, Adrián. Daniel, estoy a tu total disposición. De acuerdo, el día y hora y a otra cosa. Te agradezco mucho esta oportunidad y te mando un fuerte abrazo a vos y a toda la audiencia. Adrián Salvucci.